Mi hermana pequeña quería tumbarse en todo el asiento trasero para dormir, así que mi madre me dijo que me metiera en el maletero. Obedecí, doblando mi cuerpo delgado y frágil en una posición dolorosamente contorsionada. «No aplastes el equipaje», dijo mi madre secamente. Luego cerró el maletero de un portazo. El calor sofocante del espacio cerrado y los bandazos del coche me provocaron el asma. Busqué a tientas en mi bolsillo mi inhalador, solo para encontrar el cartucho vacío. Una imagen pasó por mi mente. Mi hermana entregándome el inhalador más temprano ese día, con una sonrisa cómplice y maliciosa en su rostro. Mientras mi visión se nublaba, oí la voz de mi madre, fría y distante. «La dejaremos en casa de mi prima. Le daré un poco de dinero extra. Estoy tan harta de verla». Las lágrimas corrían por mi cara, pero yo sonreía. «No te preocupes, mamá. No tendrás que estar harta de mí por mucho más tiempo». Dicen que el oído es el último sentido que se pierde. En esos últimos momentos de conciencia, oí a mi madre mencionarme de nuevo. Su voz, que había sido cálida justo un momento antes, ahora se volvía de hielo. Se suponía que íbamos a tener un viaje agradable y relajante, y ahora tenemos que hacer este estúpido desvío a casa de mi prima. Chasqueó la lengua, el sonido agudo por la irritación. La mera idea de mí era suficiente para arruinarle el humor. Esa mañana, yo había estado tan feliz. Mi madre me dijo que hiciera la maleta para el viaje a la capital. Por un instante fugaz, creí que iba a poder llegar allí, finalmente incluida, finalmente parte de la familia. Nunca imaginé que planeaba desecharme como basura. En el oscuro y sofocante maletero, el único sonido era mi respiración entrecortada y desesperada. El sudor frío me corría por la cara. Sentía el pecho como si me lo estuvieran aplastando. La asfixia y la desesperación me invadieron en una última y aplastante oleada. Al final, me acurruqué como un bebé en el vientre materno e instintivamente susurré el nombre que había pasado toda mi vida esperando que me respondiera. Morí. Mi alma salió flotando del oscuro maletero. Pasé flotando junto a mi hermana, que dormía plácidamente bajo una manta rosa tejida a mano que mi madre le había hecho. Mi madre le enviaba mensajes de texto a mi tía abuela, que la dejaba en visto. Con creciente impaciencia, volvió a escribir. Sofía es muy capaz. Puede encargarse de todas las tareas del hogar. No tendrás que preocuparte por nada. No es muy lista. No sirve para la escuela, así que no necesitas malgastar dinero en eso. Parecía una vendedora desesperada intentando deshacerse de mercancía defectuosa. Extendí la mano, queriendo alisar el ceño preocupado de su frente, para decirle, «Mamá, no te preocupes, ya estoy muerta. El bebé que intentaste abortar, la mancha que nunca pudiste lavar, la mina terrestre que siempre intentabas evitar por fin ha desaparecido de tu vida». El coche llegó pronto a casa de mi tía abuela. Solo se bajó mi madre. Oh, empezaba a pensar que no vendrías. ¿No deberías estar disfrutando del día festivo? Tita, ya hablamos de esto. Sofía no está acostumbrada a la ciudad. No tengo elección. Mi madre no le dio la oportunidad de negarse. Sacó un fajo de billetes de su bolso, pero para mi sorpresa mi tía abuela no lo aceptó. Miró el dinero con el rostro contrariado, luego negó con la cabeza. Ya sabes cómo son las cosas aquí. Yo no tomo las decisiones en esta casa. Mi madre supo que era una causa perdida. Su ceño se frunció aún más. ¿Dónde está? Apenas he visto a la pobre niña. Déjala salir a saludar, dijo mi tía, intentando aliviar la tensión. Mi madre se giró y miró hacia el maletero. ¿Va a encontrarme? ¿Qué hará cuando se dé cuenta de que estoy muerta? Una pizca de oscura expectación floreció en mi pecho. No te lo tomes a mal, murmuró mi tía abuela. Pero si no hubieras sido tan tonta en aquel entonces, nada de esto estaría pasando. Tienes que pagar por los errores que cometes cuando eres joven. Las palabras le tocaron la fibra sensible. El rostro de mi madre se heló. Nos vamos, espetó, y volvió al coche sin decir una palabra más. Mi madre me odiaba. Había sido la única persona de su pueblo que había ido a la universidad, pero se quedó embarazada durante su primer año. Joven, ingenua y completamente encaprichada de mi padre. Un hombre 10 años mayor que ella, abandonó los estudios, cortó los lazos con su familia y se lanzó a una vida de la que se arrepentiría para siempre un año después. Apareció en el coche de mi abuelo, dijo, «Voy a ser un buen hijo, voy a quererte, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero». Pisó el umbral de mi abuela y me dejó allí. Volvió a la escuela, consiguió un trabajo respetable en la ciudad y formó una nueva familia. Tenía un marido rico y una hija preciosa.
Era una historia de éxito. Una mujer feliz y realizada nunca regresó al pequeño y chismoso pueblo que la recordaba como un cuento con moraleja, hasta que cumplí 14 años en el funeral de mi abuela. La mujer que solo había visto en fotografías apareció ante mí. Parecía demasiado joven para ser mi madre. Pasó por los trámites del funeral con un aire frío y distante. Me dio una dirección y dijo, «Ven a buscarme aquí». Luego se fue. Era mi primera vez en la ciudad. Era como un perro callejero, perdida y asustada. El edificio de apartamentos tenía un código de seguridad. Fue la primera de muchas barreras que nunca podría cruzar. Detrás de esa puerta estaba mi madre, su marido y su otra hija. Esperé fuera durante mucho tiempo. Hacían casi 100 grados. El sudor me corría por la cara y el mareo nublaba mis pensamientos. Mientras mi conciencia empezaba a desvanecerse, pensé en mi abuela. Cada vez que los niños del pueblo me llamaban bastarda, me escondía en los campos de trigo, observando las olas doradas y esperando a que me encontrara. Me abrazaba y murmuraba enfadada. ¿Qué tiene de bueno tu madre de todos modos? Pero luego veía mis lágrimas y se ablandaba. No pasa nada, Sofita. Cuando seas mayor, tu mamá volverá por ti. Había esperado ese día con todo mi corazón. Nunca supe que le costaría la vida a mi abuela. Mi madre vino por mí. Finalmente, llegó con su hija pequeña a cuestas. Su sonrisa se desvaneció en el segundo en que me vio. Esa fue la primera vez que sentí toda la fuerza de su malicia. No ocultó su asco. Mi existencia era un boomerang que volvía para derribarla. Un recordatorio del pasado que había intentado enterrar desesperadamente. Yo era la prueba viviente de que su vida cuidadosamente construida era una mentira. Y cuando su preciosa hija empezó a acusarme de acosarla, mi madre finalmente estalló. Decidió deshacerse de mí. «Está bien, no te enfades. La enviaremos a un internado», dijo mi padrastro despreocupadamente mientras conducía. «Valentina quiere ir al parque de atracciones de la capital. Deberías reservar las entradas. No malgastes tus energías en esto. Estamos de vacaciones». Al mencionar el parque de atracciones, Valentina se despertó inmediatamente, parloteando sobre a qué atracción iría. Quería subirse, incluso ofreciéndose a usar su paga para comprarle a mi madre una varita mágica. Rieron juntas, una familia feliz y perfecta. Ya se habían olvidado de mí en el maletero. Hacia el mediodía, llegamos al parque de atracciones. Mi madre los registró en un hotel, una suite con temática de princesas que costaba más de $1,000 la noche. Ni siquiera parpadeó porque a Valentina le gustaba. Luego transfirió otros 1,000 a la cuenta de Valentina. «Cariño», le arrulló, «ve a ver las tiendas de regalos de la entrada. Compra lo que quieras». La madre de Valentina. Mi madre nunca se contenía cuando se trataba de su hija. Valentina vivía en una habitación rosa llena de encajes y juguetes, mientras yo dormía en un trastero en un catre, rodeada de sus desechos. Mi mundo eran sus obras, igual que ahora. Seguí obstinadamente la sombra fantasmal de mi madre, queriendo extender la mano y tomar suavemente la suya, pero Valentina se interpuso entre nosotras, atravesando directamente mi alma, y rodeó la cintura de mi madre con sus brazos con un afecto natural y fácil que yo nunca había conocido. En las comidas, solo había 3 sillas en la mesa. Yo me sentaba en un taburete en la esquina, comiendo rápida y silenciosamente. Valentina ponía deliberadamente comida en mal estado en mi plato, y yo me la comía sin quejarme, esperando que mi madre notara mi obediencia, pero su mirada siempre estaba llena de asco, como si yo fuera un perro callejero sucio. Luego se giraba y ponía un trozo de carne en el cuenco de Valentina, diciéndole que comiera. Yo era una rata en las sombras, observando una vida que nunca podría tener. Ahora, fingiendo que todavía estaba viva, me senté a su lado, cumpliendo mi patético sueño de comer en la misma mesa. De repente, su teléfono vibró. Era mi tía abuela. La familia Miller del pueblo está dispuesta a acoger a Sofía, pero ya sabes, tienen a ese hijo simplón. Probablemente estén buscando una esposa niña. Ah, claro, ¿no está Sofía todavía en el maletero? Mi padrastro finalmente se acordó golpeando la mesa. Mi madre se quedó helada, un destello de confusión en su rostro. Luego frunció el ceño con molestia. ¿Cuál es la prisa? No es como si se fuera a morir. Se burló su voz aguda por la irritación. Gracias, tita. Está bien, Sofía. Ya es mayor. Solo le estoy dando un lugar donde quedarse. Lo que pase después es asunto suyo. No me voy a involucrar. Envió el mensaje visiblemente relajada. Hace bastante calor hoy. ¿Crees que Sofía estará bien en el maletero? Preguntó mi padrastro con inquietud. Creció en ese pueblo sin aire acondicionado y sobrevivió, ¿no?
Además, no es hermético. Solo han pasado unas horas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sonrió mientras le servía más comida a Valentina. Valentina odiaba oír mi nombre y rápidamente cambió de tema. Pronto los tres se reían. Un dolor sordo se extendió por mi pecho. A mi madre no le importaba. No pasa nada. Me dije a mí misma. No quiero arruinarle el buen humor y nunca he visto un parque de atracciones. Quiero subirme a la montaña rusa con ella. Seguía a Valentina de atracción en atracción viendo a mi madre sonreírle, fingiendo que esas sonrisas eran para mí en lo más profundo de mi alma. Algo empezó a desmoronarse por la tarde. Sonó el teléfono de mi padrastro. Un número desconocido. Hola, ¿es el señor García? Creo que podría haber algo pudriéndose en su coche. Hace calor y el olor empieza a molestar a la gente. Quizá quiera echar un vistazo. Mi padrastro estaba confundido, pero mi madre le arrebató el teléfono de la mano y colgó. Probablemente sea solo Sofía intentando llamar la atención, dijo con una sonrisa fría. ¡Qué fastidio! Simplemente ignórala. Si alguien llama para decirme que venga a recoger su cuerpo, seguiría pensando que es un engorro. Las palabras fueron dichas tan casualmente, pero me golpearon como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. Me alejé flotando y vi a la multitud reunida alrededor del coche. La gente se tapaba la nariz, señalando el maletero. ¿Qué demonios hay ahí dentro? Ese olor no es normal. Es como si algo se hubiera muerto. El hombre que lideraba el grupo era un blogger. Una cámara colgada al cuello. Su rostro se iluminó con una sombría emoción. No creeréis que hay un cuerpo ahí dentro, ¿verdad? Susurró la multitud. Se inquietó alrededor del coche. La gente susurraba tapándose la nariz, señalando a algunos retrocediendo, mientras otros se acercaban. La curiosidad superando al miedo. Llamada seguridad. No esperad. Grabadlo primero. No lo abras tú mismo. Y si es... La luz de la cámara del blogger parpadeó mientras la levantaba más alto, capturando cada ángulo. Su emoción me revolvió el estómago, incluso en la muerte. Mi cuerpo, hacinado en ese maletero, se había convertido en nada más que un espectáculo para extraños. Dentro del restaurante del hotel, mi madre sorbía vino como si nada. Valentina hacía girar su tenedor, parloteando sobre la montaña rusa a la que quería subirse después de comer. Mi padrastro miró su teléfono, extrañado por la llamada perdida. Yo flotaba cerca de ellos, invisible. Me dolía el pecho, no por asfixia esta vez, sino por el dolor del anhelo, el dolor de ser olvidada. ¿Fui alguna vez su hija? ¿O solo una carga de la que nunca logró deshacerse? Horas antes de que el olor se extendiera, el maletero había estado en silencio. Mi cuerpo yacía retorcido, inmóvil. Sin embargo, aquí estaba yo, un fantasma aferrándose desesperadamente a los vivos, con miedo de flotar hacia la nada que esperaba más allá. Recordé cuando era pequeña, quizás 5 años, y había hecho un dibujo de una casa con 4 figuras de palo. Mi abuela había sonreído, señalando a la más alta. ¿Esa es tu mamá? Sí, dije orgullosa. Volverá por mí algún día, pero la sonrisa de mi abuela había vacilado. Se dio la vuelta, murmurando algo que entonces no entendí. Algunas personas nacen sin espacio para el amor. Ahora lo entendía mami. ¿Volvemos a las atracciones?, preguntó Valentina, su voz aguda y dulce. Sí, cariño, arrulló mi madre, limpiando la salsa de la barbilla de Valentina con una servilleta. Termina de comer primero. Iremos a la noria después. Sus risas sonaron como campanas, rompiendo cualquier frágil ilusión a la que todavía me aferraba. Quería gritar, volcar la mesa, suplicar. Existo. Pero las palabras permanecieron atrapadas dentro de mi garganta fantasmal. Me senté frente a ellos, invisible, y susurré, ¿por qué no fui suficiente? Mientras tanto, afuera, el blogger se acercó más al maletero. Mirad la condensación que gotea por el parachoques, murmuró. Eso no es normal. Un transeúnte tuvo una arcada. Ese olor. Es como carne podrida. Otra voz intervino. Alguien debería llamar a la policía. Pero el blogger sonrió. Esto podría volverse viral. 1 millón de visitas. Fácil. La multitud creció, atraída por el alboroto. Mi vergüenza creció con ella. Ni siquiera en la muerte estaba sola. No era más que entretenimiento, un sucio secreto esperando ser expuesto. De vuelta en la suite, el teléfono de mi madre vibró de nuevo. Miró la pantalla. La irritación cruzó su rostro.
¿Es tu tía otra vez?, murmuró, dejando el teléfono a un lado. No para de fastidiar con lo de Sofía, como si no tuviera suficientes preocupaciones. Mi padrastro se movió incómodo. Quizá deberíamos revisar el coche, por si acaso. Los ojos de mi madre se entrecerraron, su tono afilado como el cristal. No empieces, hace calor. Eso es todo. Sofía está bien. Creció en condiciones más duras. Si hay algo en ese maletero, es solo ella enfurruñada. Enfurruñada. Eso es lo que ella pensaba que era mi muerte. Enfurruñada, quise reír y llorar al mismo tiempo. Toda mi vida se había reducido a una inconveniencia, un humor estropeado, un desvío no deseado. Cuando Valentina terminó de comer, tiró del brazo de mi madre. La noria, mami, vamos. Salieron del restaurante riendo mientras caminaban de la mano. Mi padrastro las siguió mirando su teléfono, ajeno a todo, y yo también las seguí, aunque nadie lo sabía. Afuera, la multitud se había duplicado. Los guardias de seguridad intentaban hacer retroceder a la gente, pero el vlogger se negaba a dejar de grabar. «Tenemos derecho a saber», gritó. ¿Y si es la escena de un crimen? ¿Y si hay un niño ahí dentro? Por primera vez las palabras sonaron verdaderas. Yo había sido una niña, no una maldición, no una carga, solo una niña que quería el amor de su madre. La noria se alzaba sobre el parque brillando al sol. Valentina chilló mientras subía a la cabina. Mi madre se sentó a su lado sonriendo para una selfie. Yo también me deslicé, invisible, sentada frente a ellas. La noria crujió hacia arriba, elevándonos muy por encima del parque. La ciudad se extendía en la distancia, el horizonte brillando con el calor. Valentina señaló emocionada, apretando la cara contra el cristal. «Mami, mira, se puede ver el hotel desde aquí». Mi madre se inclinó, sacando otra foto. Su rostro resplandecía de alegría, pero nada de eso era para mí. Extendí la mano, mis dedos fantasmales flotando a centímetros de su mano. «Por favor, solo una vez. Mírame». Pero la cabina se sacudió, y ella rió, volviendo toda su atención a Valentina. El rechazo dolió más que la propia muerte. Los perros acababan de llegar, los coches acababan de ser levantados. La seguridad los había llamado por fin. Los agentes se abrieron paso entre la multitud, sus rostros sombríos. La cámara del vlogger temblaba de emoción. «Os dije que algo iba mal», susurró. «Esto es enorme». Rodearon el coche, hablando en voz baja. Luego un agente hizo un gesto, y otro sacó un juego de llaves. La multitud enmudeció. El aire se espesó con pavor. El pestillo del maletero hizo clic. Y en ese instante, sentí que el último y frágil hilo que me ataba al mundo de los vivos comenzaba a romperse. Arriba en la noria, el teléfono de mi madre volvió a vibrar. Contestó despreocupadamente, su voz suave y melosa. «Sí, soy la Sra. García». Las palabras que llegaron a través de la línea lo cambiarían todo. Su rostro palideció. «¿Qué quiere decir? ¿Un cuerpo?» Valentina tiró de su brazo. «Mami, ¿qué pasa?» Pero las manos de mi madre temblaban. El teléfono se le escapó de las manos. El color desapareció de sus mejillas. Por una vez. La máscara perfecta que llevaba se resquebrajó y yo, flotando a centímetros de ella, sonreí por primera vez, porque finalmente no podía ignorarme más. Los agentes abrieron el maletero, gritos y llantos brotaron de la multitud. El olor los golpeó primero. Luego la visión de mi pequeño cuerpo sin vida, acurrucado como una muñeca de trapo desechada entre el equipaje. El vlogger hizo zoom, su voz en un susurro de asombro. «Oh, Dios mío, es real. Hay una chica muerta». Las palabras resonaron por todo el parque, llevadas por susurros, jadeos y la transmisión digital que ya se estaba emitiendo en línea. Floté por encima de todo. Ingrávida, libre del hedor, libre del maletero, libre del silencio. Por primera vez, mi madre no podía ocultarme. El mundo entero lo sabría. Sentí que algo más crecía en mí, algo oscuro e inflexible. No el perdón, no el descanso, sino la sombra de la justicia. La historia no había terminado. Todavía no. Las sirenas seguían sonando. Incluso después de que se abriera el maletero, la multitud estaba en silencio de esa manera particular en que el duelo aprende a ser ruidoso. Manos en la boca, ojos abiertos. El silencio de 1000 personas dándose cuenta de que están mirando algo que nunca debería haber sucedido.
retrocedan, dennos espacio, ladró un agente. Pero su voz salió suave. Se puede gritar y seguir siendo amable. Se adelantó con manos de látex y no dijo una sola palabra cuando me vio. Tampoco apartó la mirada. El blogger, con la cámara temblando, la respiración entrecortada, hizo zoom sin querer. ¡Oh Dios! Susurró para nadie y para todos. ¡Oh Dios! Yo flotaba ingrávida. Esperaba sentir triunfo, quizá paz. En cambio sentí una extraña y constante claridad, como si el propio aire me estuviera diciendo: ahora habla si puedes, señala si debes, empieza arriba en la noria. El teléfono de mi madre seguía sonando la voz del operador. Metálica y oficial, repetía la misma frase. Cada vez un poco más real, señora. Hemos encontrado, creemos, un cuerpo en su vehículo. Mi madre se puso blanca. La mano de Valentina colgaba de su manga. Pequeña, insistente. ¿Mami? La cabina se balanceó cuando la noria se detuvo cerca de la cima. Los dedos de mi madre resbalaron. El teléfono cayó al suelo. Por un segundo. Parecía la hija de alguien. Perdida. Aturdida. Más pequeña que sus elecciones. Luego parpadeó. La máscara volvió a caer de golpe. Esto es un malentendido, dijo. Al teléfono. Al cielo. Adiós. Es dramática. Se esconde. El operador no discutió. El duelo convierte en profesionales a personas que nunca has conocido. Cuando finalmente bajaron la noria, la policía escoltó a mi madre y a mi padrastro hacia el aparcamiento. Valentina iba detrás, con la diadema rosa torcida, los ojos fijos en sus zapatos. Yo flotaba a su lado, una corriente de aire frío que hizo que mi madre se estremeciera cuando le rozó la mejilla. Manoteó a la nada. No. Le sisió a mi padrastro. No digas nada sin un abogado. Él asintió demasiado rápido. Le temblaban las manos, doblaron la esquina y vieron el coche, la multitud, el atleta acordonado. Era un triángulo de tarde donde el mundo había terminado para mí. Mi madre dejó de caminar. Por un latido. No era la mujer que podía llamar a mi cuerpo un engorro. Por un latido. Un latido limpio y humano. Era solo una persona que entendía que nunca podría recuperar el siguiente minuto. Luego las cámaras la encontraron. La lente del blogger inhaló su rostro, haciendo zoom, alimentándose, devorando. El hechizo se rompió. Levantó la barbilla. Aquí no espetó a los agentes. El duelo mal archivado como derecho. No en público, pero el duelo ya se había hecho público. Las noticias viajan más rápido que el oxígeno. El vídeo estaba en todas partes antes del atardecer. La chica del maletero, las secciones de comentarios florecieron con furia, piedad, teorías, oraciones. Nadie usó mi nombre porque no tenían uno que supieran escribir. En los subtítulos yo era Sofía en un clip, Sophie en otro Sophie, para alguien que había oído a un vecino decirlo en voz alta. En su mayoría, yo era solo esa chica. El primer informe decía golpe de calor. El segundo decía asma. El tercero decía ambos por la noche. Alguien había filtrado la conversación de texto a mi tía, abuela Sofía. Puede hacer las tareas del hogar, no malgastes dinero en la escuela. La forma en que se ve un mensaje cuando una persona intenta hacer desaparecer una vida con una frase no era lo peor que mi madre había dicho, pero era lo más fácil de reenviar. Interrogaron a mi madre en una habitación tranquila con un aire acondicionado, zumbando y agua y vasos de papel. Lloró en los lugares apropiados. Soltó: hemos estado juntas durante 5 años. Culpó a la confusión, la fatiga, la cultura, la disciplina que salió mal, la forma del día, el peso del pasado. No se culpó a sí misma. Un abogado se deslizó en la silla a su lado, como una sombra, encontrando a su dueño. Mi cliente está devastada, anunció a las cámaras más tarde, con la voz pulida como un titular. Esto fue un trágico accidente. Ella no tuvo la intención. Hay una palabra para dejar a un niño en un maletero e irse a comer. La intención no te protege de ella. De vuelta en el hotel, la habitación olía a melocotones y ambientador. El personal había cambiado las sábanas. La cinta rosa que ataron en el rollo de papel higiénico todavía estaba crujiente. Los hoteles son buenos para fingir que no ha pasado nada dentro de sus paredes. Valentina se sentó en el borde de la cama descalza con las rodillas juntas. La mirada perdida, sus manos seguían buscando algo que no estaba allí. La manta tejida a mano. El cuidadoso trabajo de mi madre, cada puntada, una coartada, yacía doblada en la silla. Me acerqué el aire cerca de ella. Se atenuó y Valentina dije:
aunque mi boca no se movió. Aún así, algunas palabras son más pesadas que el aire aterrizan, te guste o no. Valentina. Ella se estremeció. Su mirada se deslizó hacia la izquierda, luego hacia la derecha, como si cada sombra fuera una posibilidad. Se aferró a la manta. No quise su voz. Se atascó. No quise que esperé. No sabía que sabía esperar así. Sin suplicar, sin rabia. Una quietud tan profunda, que atrajo la verdad hacia ella como un pozo. Atrae la lluvia. Se levantó bruscamente. Abrió la pequeña papelera debajo del escritorio y sacó algo que brillaba como un pensamiento perdido. Mi inhalador. El cartucho vacío lo sostuvo como una reliquia, y durante mucho tiempo solo miró cuando sus hombros finalmente comenzaron a temblar. El primer sollozo fue el sonido de una puerta. Algo se cerró detrás de ella. Algo se abrió más allá de ella. Quería que mamá te hiciera sentar en otro sitio, susurró. No en el maletero, solo no cerca de mí. Estaba enfadada. Lo cogí. Pensé que llorarías, y ella se cansaría, y te dejaría sentarte delante. No, no lo pensé. Se rompió los niños. No lloran como los adultos. Su duelo todavía tiene dientes de leche. Muerde y muerde, sorprendido cada vez que saca sangre. Me acerqué. Si es que se puede llamar moverse a moverse sin pies. Recordé una noche en que partí mi manzana por la mitad y la cogí. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Dejé el trozo más grande debajo de su almohada. Recordé cómo se había despertado y se había comido ambos de todos modos. Sonriendo, con jugo en las comisuras de la boca, tenía 6 años. Había sido una hermana. Díselo. Dije. De nuevo. No con el aliento, sino con el tipo de palabra que enseña a tus huesos a mantenerse en pie. Díselo ahora. Tragó aire. Asintió. Corrió. En la comisaría, mi madre todavía estaba representando una especie más suave de sí misma cuando la puerta se entreabrió y un pequeño cuerpo de su cuerpo se deslizó. El abogado comenzó a levantarse, con la mano plana en señal de mando. «No podemos, Valentina», espetó mi madre. «¿Dónde está tú?» «Lo cogí», soltó Valentina. Con la voz demasiado alta en la pequeña habitación, cogí su inhalador. El silencio se convirtió en una forma sobre la mesa. El rostro de mi madre. Hizo algo interesante. No parecía sorprendida, parecía molesta. «No sabes lo que tú tiré el cartucho», continuó Valentina temblando tan fuerte que sus palabras vibraban en el aire. Sostuvo el inhalador vacío como una ofrenda al dios de la responsabilidad en el hotel. «¿Todavía está allí?» Los agentes se miraron unos a otros. El abogado se aclaró la garganta. «Es menor de edad», comenzó con cuidado y confundida. «Claramente no está confundida», dijo un agente en voz baja. «Nos está diciendo dónde encontrar pruebas». Los ojos de Valentina se dirigieron al rostro de mi madre, hambrientos de algo que no es comestible. Aprobación. Absolución. Prueba de que la verdad se puede decir en la casa donde las mentiras pagan el alquiler. La respuesta de mi madre fue suave y letal a la vez. Siempre fuiste una dramática. Hay frases que no puedes retirar incluso antes de terminarlas. Esa fue una. Encontraron el cartucho en la papelera. Como dijo Valentina, debajo de un nido de toallas con olor a melocotón. Encontraron textos en el teléfono de mi madre que zumbaban con desprecio. Notas de voz dichas en un tono demasiado íntimo para ser confundido. Ella arruina las cosas. La dejaremos. He terminado. He terminado. Soy la grabación. Se cortó cuando había arrojado el teléfono en su bolso. No se había dado cuenta de que estaba dictando al vacío. Encontraron a un aparcacoches que recordaba a mi padrastro abriendo el maletero para meter otra bolsa, mientras mi madre se reía de algo en su teléfono. Encontraron una imagen borrosa de una cámara de seguridad donde una mano pequeña, la mía, presionó 2 veces contra la tapa del maletero. Antes de desaparecer, encontraron a la familia Miller en el pueblo, en una conversación demasiado preparada para ser improvisada. Sí, podemos acogerla. Sí, sabemos lo que eso significa. El abogado de mi madre preguntó de dónde sacaba el mundo su apetito. El mundo amablemente le mostró un espejo. Los cargos llegaron como la lluvia que finalmente recordó el tejado. Negligencia criminal. Puesta en peligro. Conspiración. No era una cuestión de sí. Era una cuestión de cuántos. Mi padrastro trató de separarse de los hechos. Yo no sabía, insistió.
El tipo de frase que solo dices cuando estás muy seguro de que nunca intentaste saber. Señaló a mi madre con el mismo dedo, que había escrito reserva las entradas y coge la varita y no malgastes tu energía en esto. Valentina se negó a ir a casa con ninguno de los dos. Se refugió en los brazos de mi tía abuela en la comisaría y no la soltó, mi tía abuela, que había dicho no al dinero de la manera en que una persona dice no a prender fuego a sus propias cortinas. Le acarició el pelo y miró por encima de su cabeza a mi madre con una mirada que no era de odio. Era de luto por una persona todavía viva. No te lo tomes a mal, dijo, muy suavemente esta vez. Pero tienes que pagar por los errores que cometes cuando eres joven, especialmente los que seguiste cometiendo. Mi madre no respondió. Ya había empezado a vivir en un mundo donde las respuestas no importan. La autopsia fue cuidadosa. Escribieron mi historia en una página en blanco con plumas cuidadosas. Hipertermia, asma exacerbada por el calor y el estrés, evidencia de confinamiento prolongado. ¿Fue clínico de la manera en que el respeto a veces lo es? Me archivaron como menor no identificada, mientras esperaban un papeleo que no existía. Esa fue la parte que sorprendió a todos menos a mí. Nunca había sido registrada, sin certificado de nacimiento, sin expediente escolar que me incluyera como algo más que ayudante o visitante. Yo había sido el inventario que ella movía entre habitaciones y parientes, el trabajo que transfería a otras mujeres, el secreto que reprimía con una sonrisa. Dentro de todos esos sistemas de adultos, yo era un vacío. Podían acusar a alguien de matarme sin escribir ni una sola vez mi nombre legal completo. El blogger publicó otro vídeo. Tranquilo, sin música, solo su voz. Merece que se diga su nombre real, le dijo a la cámara. Si lo sabes, dilo. Si no, ayúdanos a encontrarlo. Los comentarios eran un sinfín de oraciones y furia y teorías. Debajo de todo ello, una cuenta antigua de una biblioteca del pueblo respondió. Pregunta a la partera. Pregunta en el baúl de la abuela. El blogger. Su nombre, me enteré, era Mateo. Condujo hasta allí con un amigo y una batería y una sorprendente cantidad de respeto. No filmó las manos de la anciana sin preguntar. No filmó sus lágrimas en absoluto. Ella sacó una lata del fondo de un baúl de cedro y la puso sobre la mesa entre ellos, como si estuviera devolviendo algo a la persona que lo había dejado allí dentro. Había una cinta descolorida por el sol y delicada, y una pequeña etiqueta de papel con una letra pulcra en lazos poco practicados para el hijo que se negaba a salir. «Tu abuela te puso el nombre», le dijo la partera al heredero, porque aún no sabía cómo hablar. «Tu madre nunca lo hizo». El blogger filmó la etiqueta, solo después de que la partera asintiera. No añadió un emoji, no añadió una canción. Subió la imagen con 5 palabras. Su nombre era Nisal. Internet hizo lo que a veces, milagrosamente, todavía puede hacer. Dijo la verdad y se negó a dejarla ir los periodistas. Dejaron de decir la chica del maletero. Empezaron a decir Nisal. El fiscal dijo lo mismo en el tribunal. Su voz se quebró como el sueño. El secretario lo escribió con cuidado. Luego de nuevo y una vez más, como si cada pulsación de tecla fuera una pequeña ceremonia. Lo oí desde todas las direcciones a la vez. Nisal. No un apodo. No un rumor. Un nombre con una puerta. Uno que se abría hacia mí. No había sabido que la ausencia de él había sido lo más pesado que llevaba. Los juicios ocurren en etapas. La ley es lenta a propósito. ¿No quiere un viaje? Mi madre suspiró. Presionó por la fianza, por la rehabilitación de imagen, por el tipo de narrativa que usa la frase buena familia como si las palabras pudieran devolverte una vida. Pero había mensajes y notas de voz, y un pequeño cartucho vacío encontrado donde una niña dijo que lo puso. Había un aparcacoches en el vídeo, y un pueblo preparado para testificar sobre una promesa de una esposa niña disfrazada de caridad. Ahora había un nombre, cuando el juez denegó la fianza. Mi madre no lloró, miró fijamente la pared como si pudiera disculparse. Mi padrastro intentó poner una mano en su hombro y ella no lo hizo. No lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo. Se apartó tan rápido que se oyó crujir el aire. Valentina se quedó con mi tía abuela en un pequeño apartamento que olía a champú y arroz hirviendo. No dormía toda la noche. A veces se levantaba de un salto, con las manos en la garganta, jadeando por respiraciones que ya tenía. En la tercera noche, susurró en la oscuridad: «Te oigo». Yo no estaba hablando. Algunas verdades aprenden a hacerse visibles incluso sin sonido. «Lo siento», dijo. Las palabras eran demasiado grandes para su boca.
pero hizo espacio. Diré tu nombre todos los días. Lo hizo, antes del desayuno, en el autobús, en su almohada. Lo dijo mal la primera docena de veces, de la manera en que las palabras extranjeras deben ser guiadas hacia la garganta. Luego encontró el ritmo, la música de ello, dónde colocar el aliento entre las sílabas, nisal, y a veces cuando se dormía diciéndolo, el aire cerca de ella se enfriaba y endulzaba, y la habitación olía débilmente, ridículamente a trigo. El acuerdo de culpabilidad llegó como un cobarde sin voz, sin firmar deslizado sobre un escritorio, años a cambio de palabras que no eran la verdad. Mi madre lo rechazó, no por principio, por orgullo. Podía vivir en confinamiento, aparentemente, pero no dentro de una frase que comenzara con «yo lo hice». El fiscal retiró la oferta. El calendario avanzó. En la mañana de la primera audiencia, mi tía abuela se detuvo en el pasillo justo antes de entrar en la sala del tribunal y se dio la vuelta lentamente como si nunca lo hubiera hecho. Antes estaba contando caras sus ojos. Encontraron al blogger al fondo con la cámara apagada por una vez. La gorra en sus manos le asintió una vez una pequeña reverencia que lo hizo parecer sorprendido y agradecido al mismo tiempo. «Gracias», dijo. Él negó con la cabeza. «Yo solo». «No apartaste la mirada», dijo. «Y encontraste su nombre». Él tragó. «Ella me encontró», dijo. Luego pareció que no estaba seguro de por qué lo había dicho de esa manera. A la gente le gusta decir que los muertos rondan las casas. A veces rondamos las decisiones en su lugar. A veces aprendemos una nueva ruta a través de circuitos, a través de cables, a lo largo de subtítulos y comentarios y búsquedas pacientes, hasta que encontramos a la persona cuya atención ya está apuntando en la dirección correcta. El giro que todos esperaban, el que yo rechacé, fue el brillo que viene con el perdón. Lo busqué. De verdad que sí. Examiné el rostro de mi madre al otro lado del pasillo. La mandíbula apretada, el pelo recogido, los dedos clavando pequeñas lunas en su palma, y la busqué. La busqué. La busqué. La busqué. Busqué la parte de mí que pudiera rebobinar nuestra vida hasta el lugar donde una elección diferente podría haber vivido. No había ninguna cinta que tirar. Solo estaba el hecho de lo que había sucedido, y la gravedad de lo que significaba. Así que no perdoné. Tampoco arruiné. Solo que esta es una habitación con exactamente una luz encendida. Puedes ver lo suficiente como para caminar sin romperte la espinilla. Y eso es todo. Me quedé en esa habitación. Cuando finalmente llegó el veredicto, no se sintió como un triunfo. Se sintió como una puerta cerrándose muy suavemente para que los que duermen no se despierten. Miré a mi alrededor, miré a mi alrededor, miré a mi alrededor. Después, mi tía abuela sostuvo la mano de Valentina entre las suyas. «Nos iremos a casa ahora», dijo. «¿Dónde está casa?», preguntó Valentina en voz baja. «Donde decimos su nombre y hacemos que signifique algo», respondió mi tía abuela. Me enterraron bajo un trozo de tierra que había conocido el peso de las rodillas de mi abuela. La partera vino y se dirigió al color de las peras tempranas y colocó la etiqueta de papel en mi pecho por un momento, antes de doblarla en un medallón alrededor de su propio cuello. «Lo guardaré por ti», susurró el nombre, no debería dejarse afuera. El blogger se mantuvo muy atrás con las manos en los bolsillos, el sombrero bajo la cámara apagada. ¿Sabían los hombres cuándo filmar y cuándo ser testigos? Valentina dejó la manta rosa a los pies de la piedra. Acarició el hilo como si pudiera ronronear. «No seré una persona mala», le dijo a la tierra. «¿Ni siquiera cuando esté triste?» El duelo es un oficio que se aprende con las manos. Ella mejoraría en ello. Esa noche, los campos de trigo cerca del pueblo se mecieron aunque no había viento. El sonido que hicieron no eran palabras, pero significaba «te oigo». Lo último que esperaba era la carta. Llegó meses después, entregada por un hombre con una camisa azul y una insignia que decía registrador. No vino a la celda de mi madre, ni a la oficina del fiscal, ni al apartamento del blogger. Vino a la mesa, de la cocina de mi tía abuela, y colocó un sobre blanco sobre la madera como si tuviera algo frágil dentro. Manos lo suficientemente torpes como para romperlo. «Reunimos lo que pudimos», dijo, con la voz oxidada por el desuso. «Declaraciones de testigos, el libro de contabilidad de la partera, el inventario del hospital, el vídeo. Verificamos la letra de la etiqueta y cotejamos la tinta con el año en que tu madre vivió con tu abuela. Comparamos las fechas, seguimos el hilo, deslizó el documento, certificado de nacimiento vivo, nombre, Nisal, madre, redactado para el registro público, tutor de registro, abuela, nombre, por atestación de la partera,
Es tarde, dijo. Sonríe, pero no demasiado tarde. Mi tía abuela se llevó una mano a la boca como si hubiera encontrado un latido que no sabía que le faltaba. Valentina lloró las pequeñas y feroces lágrimas que lloran los niños cuando lo bueno finalmente aparece, enfadada de que tardara tanto, lo suficientemente agradecida como para estar confundida por ello. El registrador dudó en la puerta. ¿Querrías? ¿Como la causa oficial de la muerte? Los ojos de mi tía abuela se agudizaron. ¿Anota la verdad?, dijo. Él asintió. ¿Y el nombre de la persona que localizó la documentación?, preguntó, casi disculpándose. Ahora hay una línea para eso. La añadimos el año pasado. La gente seguía cayendo por las grietas. Mi tía abuela miró a Valentina. Valentina miró al techo como si estuviera pidiendo permiso. Luego cuadró los hombros de una manera que no pertenecía a una niña en absoluto. «Escribe esto», dijo, encontrada por aquellos que se negaron a apartar la mirada. El registrador parpadeó. «Eso no es un nombre, ahora lo es», dijo Valentina. Él lo escribió. «Con cuidado, 2 veces. La gente te dirá que después de la justicia viene la paz. A veces después de la justicia viene el trabajo. Mi tía abuela no abrió una fundación ni puso mi cara en un folleto. Empezó más pequeña y más mezquina. Fue a reuniones donde los hombres de la junta preferían el café al cambio, y les hizo leer la lista de nombres como el mío. Llevaba un portapapeles y una pizca de furia y una copia laminada de mi certificado de nacimiento. Hizo una lista para que los formularios se simplificaran, los registros se digitalizaran, las penas fueran reales. Cuando dijeron que no había presupuesto, deslizó el vídeo sobre la mesa y los vio intentar no darle al play. Valentina coleccionaba inhaladores, sin usar, sellados. El tipo de talismán que una persona hace malabares cuando no confía en su propia respiración, empezó a llevar extras a la escuela. Cuando llegó el verano, se paró en los aparcamientos y golpeó las ventanillas, cortésmente al principio, luego más fuerte, hasta que un padre se despertó y la fulminó con la mirada, y puso los ojos en blanco y encendió el coche. No le importaban las miradas. Había aprendido el precio de las caras lisas. El blogger siguió haciendo vídeos, la mayoría de ellos no eran sobre mí. Apuntó su cámara a otros casi desastres y pequeños rescates y feas burocracias que necesitaban que sus caras se publicaran en línea para mejorar sus personalidades. Cometió errores, se disculpó cuando lo hizo, sus recuentos de visitas bajaron, siguió filmando de todos modos. Ese es todo el truco de la integridad, hacer las cosas sin el aplauso. A veces en aparcamientos de hoteles en los bordes de las norias en el pesado mediodía del verano. La gente oye un golpe donde no hay nadie que golpee un guardia de seguridad. Revisa un maletero. Un transeúnte se protege los ojos y escucha de nuevo. Una madre levanta la vista de su teléfono y cuenta cabezas. No es un milagro, es atención. Es un hábito que los vivos prestan a los muertos y luego recuerdan guardar para sí mismos. Y a veces en el trigo cerca del pueblo. Cuando el aire está caliente y el cielo contiene la respiración, el campo se mueve como un cuerpo que se da la vuelta en el sueño. No soy la chica del maletero. Soy el nombre en el certificado, la tinta que se dibuja por fin. Soy la voz que no perdona por cortesía ni quema una vida por deporte. Soy la instrucción de mirar de nuevo, de contar de nuevo, de detener la noria, de abrir el pestillo, de decirlo bien, ni sal. El sol que intentaron encerrar en un pequeño espacio oscuro. El sol que aprendió a salir sin preguntar.